Hola chicos, bienvenidos y me alegra mucho verlos aquí otra vez. El día de hoy voy a hablar de un tema muy polémico, además de un poco difícil de tratar. Este tipo de temas normalmente en las familias no se tratan, pero afortunadamente en algunas escuelas en la actualidad sí. Aunque todo el tiempo en el que yo he estudiado, nunca me han ofrecido este tipo de información que me parece sustancial tanto para hombres como para mujeres. A lo largo de estos días nos hemos dado cuenta que la creadora de contenido Nat Campos denunció a Rix, al igual que subió un video narrando toda su historia. Y me dije a mí mismo, ¿por qué no hacer un video en el que explique lo que es violación tanto para hombres como para mujeres y qué es lo que se tiene que hacer? Comenzamos, chicos. ¿Qué es violación? Todo lo que voy a decir en este video se basa en doctrina y en la ley. En todos los delitos existe un bien jurídico tutelado. La doctrina nos dice que en el caso de violación podemos tener tres: la pudicicia, porque se tiene acceso a ella; la libertad individual, porque cada persona tiene derecho a elegir el objeto de su actividad sexual; y la libertad sexual, que para ella tenemos que primero pasar por la pudicicia. Pero esta es la más importante, porque si no se ha coartado la libertad sexual, se pueden configurar otro tipo de delitos que probablemente no sea violación. Número 2, vamos a hablar del acceso carnal. Por acceso carnal entendemos que es la penetración del órgano sexual masculino en el orificio natural de otra persona, ya sea por vía normal o anormal. Algunos autores consideran que estos orificios podrían ser la vagina, el ano, pero se considera también el coito abnorme, el cual podría llegar a ser por las fosas nasales, por el oído o por otro orificio natural o artificial en el cuerpo. Y el más discutido de todos, el coito oral. Número 3, ilegitimidad en el acceso. En el acceso carnal, el autor no tiene ningún derecho a exigir, como la víctima no tiene la obligación de soportar. Podría ser insignificante esta información, pero en las legislaciones de Latinoamérica, incluyendo México, todavía en los 90s, se consideraba que el marido tenía derecho a exigir a su mujer el acceso carnal, o sea que tenía derecho sobre su cuerpo, pero actualmente no. Número 4, el alcance de la penetración. Se requiere una penetración típica. Esto quiere decir que lo que importa es que el órgano sexual masculino llegue al interior del cuerpo de la víctima. No importa el alcance que haya tenido la penetración, solo es suficiente con que haya llegado al interior del cuerpo. Número 5, los sujetos que intervienen en la violación. Tenemos al sujeto activo, que es el que ejecuta el acto. Puede ser cualquier persona independientemente del sexo. Y por otra parte tenemos al sujeto pasivo, en la cual recae la acción. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona independientemente del sexo, siempre que esté viva, debido a que si la persona ya está muerta, se puede configurar otro tipo de delitos como necrofilia o profanación de cadáveres. Número 6, consumación y tentativa. Como ya lo vimos en el punto 4, la consumación se perfecciona en el momento en el que se llega al interior del cuerpo de la víctima, y en la tentativa vamos a ver que se despliegan todos los actos constitutivos a la cópula. Aquí podemos ver lesiones, forcejeos, ahorcamiento, sometimiento, entre otros, sin que se llegue a la penetración. Es decir, que no basta la finalidad con lograr un acercamiento sexual, sino es necesario tener el acceso del que ya hablamos anteriormente. Ahora, desde este punto, todo lo que les voy a mencionar debemos de considerar al sujeto activo como mayor de 18 años. Pero bueno, comenzamos. ¿Qué nos dice la ley en México? En el Código Penal Federal encontramos tanto el abuso sexual como la violación en los artículos del 260 al 266 bis. Pero no vamos a hablar nada acerca del Código Penal Federal, porque aunque son hipótesis que se pueden suscitar, sería más difícil y me parece que no hay tanta relevancia comunicarlo, como son actos que se pueden presentar en aeronaves, buques de guerra, navíos o las embajadas de México. Ahora, cada estado tiene una legislación diferente, por lo que en mi caso nos vamos a remontar en el Código Penal para el estado de Puebla. Sin embargo, las descripciones, las hipótesis y algunas sanciones son parecidas, pero no iguales. Así que si estás viendo este video y eres de otro estado, sí te va a servir, pero de preferencia checa tu código. Ahora, en el Código Penal para el estado de Puebla lo encontramos en el apartado de delitos sexuales, en los artículos del 267 al 272. Encontramos el tipo penal directamente en el artículo 267, que establece que al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona, sea cual fuere su sexo. El mismo artículo establece que por cópula se tiene que entender la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Aquí podemos darnos cuenta que el código no contempla, como algunos
algunos autores los otros orificios naturales como son las fosas nasales o el oído. Pero sigamos. ¿Qué sucede con las otras hipótesis en los que no encuadra con esta descripción? En el artículo 272 encontramos lo que es la violación equiparada, en los que encontramos diferentes hipótesis como son las siguientes. La cópula con persona privada de razón o de sentido, o que por enfermedad o cualquier otra causa no pueda resistir. La cópula con persona menor de 14 años de edad. Aquí tenemos que aclarar que la violación equiparada en esta situación es con un menor de 14 años que sí otorgó su consentimiento. Con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, al otorgar su consentimiento, de todas maneras se configura el delito de estupro, más no el delito de violación. Y por último, la introducción en una persona por vía anal o vaginal de cualquier objeto distinto al miembro viril, usando violencia física o moral. Ok, ahora vamos a analizar la punibilidad. Para no hacerlo tan complicado para ustedes, lo dividir de la siguiente manera. Cuando mencione UMA, vamos a hablar de la unidad de medida y actualización, que al día de hoy, en el 2021, es equivalente a 89.62 pesos mexicanos. Y podemos analizar la punibilidad en los siguientes supuestos. Como delito básico y como violación entre cónyuges, es decir, en un matrimonio, es de 10 a 30 años de prisión y multa de 150 a 500 UMA. Recuerden que les dije que cada estado tenía una legislación diferente, pues tengo que mencionar que en la Ciudad de México la pena como delito básico es de 6 a 17 años de prisión. Mal ahí, Ciudad de México. Y bien ahí, Puebla. Como violación equiparada específicamente con una persona privada de razón o de sentido o por enfermedad, al igual que la cópula con persona menor de 14 años de edad, recordemos que es otorgando el consentimiento, la pena es de 10 a 40 años de prisión y una multa de 120 a 1200 UMA. También podemos configurar la punibilidad cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años y mayor de 60. En esta hipótesis, la pena se duplica con respecto al delito básico. En otras palabras, de 20 a 60 años de prisión y una multa de 150 a 1000 UMA. Y también si es cometida por una intervención de 2 o más personas. En esta hipótesis, a todas se les impondrá de 10 a 40 años de prisión y una multa de 120 a 1200 UMA. Además de las sanciones ya antes mencionadas, se impondrán, o mejor dicho, se aumentarán de 1 a 6 años de prisión cuando el delito de violación o su equiparable fueren cometidos de las siguientes maneras. 1. El ascendiente contra un descendiente o viceversa. 2. Tutor o tutora contra su pupilo o viceversa. 3. Padrastro o madrastra contra su hijastra o hijastro o viceversa. 4. Por un hermano o hermana contra su hermano o hermana. Y 5. Por cónyuges o quienes vivan en una situación como la establece el Código Civil, como el concubinato, la unión libre, entre otras. Ahora, hasta este punto todos entendemos que es una violación. Sin embargo, me di a la tarea de crear 3 supuestos diferentes en los que probablemente puede existir algún tipo de duda. Vamos a ver. Caso número 1. El señor Francisco, esposo de la señora Carmen, un día llega a su casa en estado de ebriedad. El señor Francisco quiere tener relaciones sexuales en ese momento, a lo que la señora Carmen, enojada por la situación en la que su esposo llegó, contesta no. Sin embargo, el señor Francisco decide forcejearla y obligarla a tener relaciones sexuales y obtiene la cópula. Después de esta situación, siguieron viviendo violencia familiar en casa, por lo que la señora Carmen decide divorciarse y 3 años después se da valor de denunciarlo y se querella, por lo que nos generamos la pregunta: ¿la querella de la señora Carmen procederá? Y la respuesta tristemente es que no. El artículo 136 del Código Penal de Puebla nos dice que la acción persecutoria que nazca de un delito que solo puede perseguirse por querella, que es en este caso, prescribirá en 2 años, y al haberlo hecho después de 3 años su derecho prescribe. Pero debemos de mencionar que esta es la única hipótesis en violación en la que se aplica este precepto. En todas las demás hipótesis no prescribe jamás. Esto debido a que la regla general de la pena máxima queda excluida por el artículo 128 bis desde hace un año. Caso número 2. Laura, de 25 años de edad, sale un sábado por la noche con su compañero de trabajo Luis. Al encontrarse ambos en un antro, Laura decide adulterar la bebida de Luis, y Laura, al verlo desorientado y mareado, decide sugerirle pasar la noche en un hotel cercano para que se sienta mejor. Y una vez en la habitación, Laura decide tener relaciones sexuales con Luis, sin haber otorgado el consentimiento y en un estado en el que le impedía someter resistencia. Y la pregunta, ¿es violación o no? Recordemos que la definición de
cópula hace referencia a la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Y como podemos ver, Laura no introduce ningún objeto en Luis. ¿Qué quiere decir esto? Que no se adecua a cualquiera de las hipótesis contempladas en el Código Penal que acabamos de ver. Y puede que parezca absurdo, pero sigue siendo una posibilidad real. Y de todas maneras, este fue un caso real, por si alguien de ustedes quiere buscarlo. Es el caso concreto de James Landry. Pero bueno, regresemos a la pregunta, ¿es violación o no? Pues por una parte podríamos decir que no, porque no se contempla ninguna hipótesis así en el Código Penal de Puebla. Pero por otra parte les voy a decir que sí. Existen más de 290 tesis de jurisprudencia resolviendo el tema de cópula, y por si alguien la quiere consultar se la dejo en la descripción. Establece que la calidad del sujeto activo del delito la adquiere la persona que realiza cópula con un menor de edad, independientemente de la mecánica en que ocurra. Y más abajo podemos ver que nos dice que con independencia de la mecánica en que ocurra, que el activo introduzca su pene en el cuerpo de la víctima o se haga penetrar el pene del pasivo por alguna de las cavidades que describen las normas. Y podemos decir, ahí está, ya tenemos la respuesta, pero no es así, porque en el artículo 14 de la Constitución, que nos dice que en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. Caso número 3. Jimena, de 18 años de edad, junto con sus amigos, acude a una fiesta en la casa de Alejandro, de 22 años de edad. Al terminar la fiesta, todos sus amigos empiezan a irse uno a uno, pero por una situación externa, la mamá de Jimena no puede pasar por ella en ese momento. Al no encontrarse nadie ya en la fiesta, Alejandro le propone tener relaciones sexuales a Jimena, a lo que ella responde no. Alejandro sigue insistiendo, pero sin ejercer ningún tipo de violencia física. El tiempo transcurre e insiste por más de 10 minutos. Jimena tiene mucho miedo porque se encuentra en la casa de Alejandro y cree que le puede hacer algo si ella no accede, a lo que ella responde sí, sin querer realmente tener relaciones sexuales con él. Y la pregunta es, ¿se configura el delito de violación o no? Y la respuesta es que sí hay una violación. Porque aunque Jimena da su consentimiento es viciado. Chicos, ya que podemos analizar los diferentes tipos de violación y algunos casos en específico en los que podemos tener algún tipo de duda, invité a una persona para que nos hable un poquito más sobre el proceso y algunas dudas que algunas personas tienen sobre qué va a suceder. Es una abogada postulante de hace más de 30 años, tiene una maestría en ciencias penales e hizo su tesis de la maestría sobre violación infantil, y tiene un doctorado en derecho. Y lo más importante de todo es mi mamá. Y bueno, le pedí que no hablara con tantos términos jurídicos, al igual que simplificara muchísimo el proceso para que no extendamos tanto el video. Formulé una serie de preguntas para entenderlo de manera más fácil, las cuales son las siguientes. Número 1. ¿Qué tengo que hacer si soy víctima de violación? Si fuiste víctima recientemente de una violación, lo que debes hacer es acudir a la unidad de investigación especializada en delitos sexuales para presentar precisamente esa denuncia. Y en este caso, la ciudad de Puebla se encuentra en la 10 Oriente 414, pero si te encuentras fuera de la ciudad de Puebla, puedes acudir a la unidad más cercana del distrito al que corresponda tu domicilio. Si lo haces lo más pronto posible, es mejor, es decir, de preferencia que no pasen más de 3 días. Número 2. ¿Cuánto tiempo tengo para denunciar? Puedes denunciar desde el primer día en que ocurrieron los hechos. En algunos estados puede ser hasta el límite máximo de la pena. Es decir, por ejemplo, si la pena es de 10 a 30 años, tienes desde el primer día hasta 30 años para presentar tu denuncia. Sin embargo, en el estado de Puebla ya no hay un límite para presentar la denuncia. Esto es desde el año pasado que hubo una reforma. Número 3. ¿Quién me va a tomar la denuncia? La denuncia debe ser tomada por el agente del Ministerio Público o fiscal encargado de los delitos sexuales. Es decir, que no debe ser tomado por cualquier ministerio público y debe ser en forma inmediata, eficaz, cálida, evitando que sea revictimizada la víctima, valga la redundancia. En este caso, es decir, que no se le tome en forma agresiva, insinuando que a lo mejor ella fue la culpable de que se le haya cometido esa conducta en su integridad corporal. Número 4. ¿Qué pasa si no me quieren recibir la denuncia? En forma particular se puede buscar algún abogado si es que se tienen las posibilidades económicas. O a lo mejor pueda ser algún familiar o alguien conocido que pueda ayudar a la víctima. Pero si no es así, se puede buscar ayuda por medio de instituciones públicas, como en este caso puede ser el Instituto Nacional de la Mujer, o en el caso específico existe en Puebla el Instituto Poblano de la Mujer,
donde se le puede brindar asesoría jurídica o psicológica a la víctima. En este caso es a mujeres o niñas, pero si se trata de otro tipo de víctima, se puede acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se le puede brindar asesoría jurídica y psicológica igual. Pregunta número 5. ¿Seré sometido a algún tipo de procedimiento? Desde luego, el procedimiento inicial es la declaración precisamente de la víctima y como consecuencia de ello se le tiene que llevar a cabo una exploración física por medio de médicos que están asignados a esa unidad especializada. En este caso es la exploración física que consiste en revisar el cuerpo si tiene alguna lesión o específicamente en este caso la zona genital de la mujer o de la víctima. El segundo procedimiento a realizar a la víctima es la valoración psicológica. Número 6. ¿Algún familiar o conocido puede estar presente durante este procedimiento? Sí puede estar, pero solamente si se trata de menores de edad. Es decir, cuando es un mayor de edad, aun cuando se haga acompañar, siempre quedará fuera. Únicamente entrará la víctima para que sea valorada físicamente, como también a la hora de ser valorada psicológicamente. Pero si se trata de menores de edad, sí pueden estar presentes los padres o tutores por quien se haga acompañar la víctima, solo que no podrán intervenir en ninguna situación. Por lógica, si acaba de suceder el hecho, probablemente tendremos más pruebas. Y aquí es donde viene la séptima pregunta. ¿Qué pruebas necesito? Las pruebas esenciales consisten en la exploración física que lleva a cabo el médico, de donde se pueden obtener fluidos seminales, sangre, vello púbico, a lo mejor hay algunos rasguños, puede haber a lo mejor alguna mordida, no sé, pueden haber infinidad de situaciones de lesiones, de los cuales va a tomar muestras, pero también fotografías. Otra prueba esencial es la valoración psicológica que lleva a cabo el perito en psicología y consiste en examinar a la víctima mediante interrogatorios, dibujos, donde se va a dar cuenta qué trastornos ha ocasionado a la víctima la conducta sufrida. Otra prueba esencial es la que el Ministerio Público Fiscal manda solicitar a través de un dictamen químico para encontrar fluidos seminales, sangre, cabello, vello púbico e incluso residuos de piel si es que la víctima pudo haber arañado al agresor. Pero también pueden haber otras pruebas más, que en este caso pueden ser del lugar donde se cometió el hecho, donde pudieran encontrar a lo mejor objetos del agresor, pueden encontrar saliva, alguna otra prenda de vestir del sujeto activo y de todo ello se tiene que tomar fotos. Probablemente hay muchas chicas o chicos que estén viendo este video y que probablemente fueron víctimas de violación que fueron en años pasados. En esas hipótesis, ¿qué pruebas se pueden presentar todavía para demostrar que hubo una violación? La Corte ha establecido que en este caso es suficiente la declaración de la víctima y la valoración psicológica. Sin embargo, esto causa grave problema. Para la víctima, muchas veces no se le puede creer porque no hay mayores pruebas de apoyo. Pero esta situación también puede afectar al acusado por fraudes o venganzas. ¿Qué recomendación podrías darle a las chicas o chicos que han sido víctimas de violación? Que acudan lo más pronto posible a presentar su denuncia para que no tengan problemas en encontrar las pruebas idóneas. Ok, si a una chica la violaron hace 3, hace 5 o hace 10 años, ¿crees que es importante denunciar? Desde luego que sí, porque el sujeto que la haya violado puede estar volviendo a realizar esas conductas continuamente con algunas otras personas. Chicos, no juzguen a mi mamá, que le costó muchísimo hacer este video. Voy a cortar algunas partes donde se traba o habla un poquito extraño porque pues normalmente no está acostumbrada a estar frente a una cámara. Y bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video y espero lo lleven a cabo y tomen en cuenta en su vida diaria. Y ya como lo dijo mi mamá, es súper importante denunciar. Cualquier duda, sugerencia o comentario pueden dejarlo en los comentarios. Y ya saben que cualquier tema de interés trataré de abordarlo en el siguiente video. Nos vemos chicos.